Los sindicatos Comisiones Obreras Canarias, UGT Canarias, USO Canarias, CESIF, Sindicato de Trabajadores Unidos, Confederación Española de Policía, Sindicato Unificado de Policía, han organizado hoy una rueda de prensa para informar la manifestación del próximo sábado 15 de septiembre con el lema «Arruinan el país, lo tienen que pagar», con la finalidad de exigir la convocatoria de un referéndum ante la falta de legitimidad democrática para poner en marcha las políticas de recortes. Dicha manifestación partirá a las 11:30 desde la Plaza del Obelisco hasta la Plaza de la Feria, en la delegación del Gobierno. En primer lugar, buenos días a todos y a todas y agradecerles la presencia a esta convocatoria de prensa que básicamente es para anunciar las dos manifestaciones que tenemos el próximo sábado, día 15 de septiembre, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, a las 11:30 de la mañana, con salida en Las Palmas desde la Plaza del Obelisco y en Santa Cruz de Tenerife desde la Plaza de Toros. Esta convocatoria de estas dos manifestaciones es en apoyo y en respaldo para secundar también la gran marcha que hay en Madrid el mismo día para rechazar las políticas de recortes y de ajustes de la Unión Europea y también del Gobierno central, y también poniendo el acento en Canarias, porque creemos que en Canarias no solo necesita ese respaldo, sino también mostrar nuestro rechazo a las políticas también del Gobierno autonómico. Esta convocatoria la hace una cumbre social que hemos constituido también en Canarias, que está secundada por una veintena de colectivos sociales, tanto de colegios profesionales como de sindicatos, como de colectivos de diferente naturaleza, a falta de que se integren muchos otros que le falta el visto bueno, el respaldo de sus diferentes organizaciones con las cuales se iban a reunir a lo largo de esta semana, pero que también han mostrado que van a secundar las manifestaciones. En ese sentido, la cumbre social que en Canarias tuvo una reunión en la tarde de ayer ha aprobado una declaración de esta cumbre social en Canarias que la compañera va a citar a leer y después estamos abiertos a todas las preguntas que ustedes nos quieran realizar. En la segunda mitad de 2008, la economía productiva de Estados Unidos y Europa se empieza a contagiar del enorme fraude iniciado en el sistema bancario norteamericano con la emisión de unos sofisticados productos financieros por valor de billones de dólares. Los dirigentes políticos europeos no se pusieron de acuerdo sobre el impacto de la crisis. Unos negaron reiteradamente que la crisis financiera llegara a adquirir la dimensión de crisis económica y productiva internacional. Otros agitaron en sus respectivos países el deterioro de los grandes indicadores macroeconómicos para arremeter contra sus adversarios políticos en el gobierno y acusarles de incapacidad e insolvencia. Reclamaron desde la oposición las conquistas del estado de bienestar y proclamaron solemnemente su compromiso con los derechos sociales y laborales. Unos y otros desoyeron las iniciativas de voces autorizadas de la economía y fundamentalmente del movimiento sindical, exigiendo otra política para salir de la crisis y medidas para la reactivación económica, el empleo y la cohesión social. Después de vagas promesas de inversión pública dirigida a activar la creación de empleo, los mandatarios de toda la Unión Europea abrazaron la misma política que había provocado la crisis. Fuerte desregulación de derechos, incompatibilidad en el Estado social y el equilibrio de las cuentas públicas y máxima prioridad para contener el déficit en el menor tiempo posible. Tras 4 años de liberalismo en estado puro, el resultado no admite duda. Más crisis, más recesión, más desempleo, menos cohesión social, menos Estado e incremento sostenido de la injusticia y la exclusión social. La política y la democracia empezaron a ser derrotadas por la economía especulativa y los mercados financieros. En España, la situación se nos antoja paradigmática. Los que gobernaron ayer acabaron asumiendo por responsabilidad los postulados del neoliberalismo.
Los que lo hacen hoy ganaron las elecciones con un programa y gobiernan con otro. Un descarnado ejercicio de fraude democrático que en el caso del gobierno de Mariano Rajoy parece no tener límite. En poco más de 6 meses ha acabado con la arquitectura del derecho laboral que surgió de la transición democrática. Hace más difícil la vida a las personas en paro, empobrece a la inmensa mayoría de los asalariados y pensionistas, se muestra hostil con la inmigración, niega el presente y el futuro de la juventud, ensancha el territorio de la desigualdad entre géneros y vuelve a negar el derecho de las mujeres a decidir sobre el aborto. Corta de raíz la cooperación al desarrollo, penaliza la actividad de los autónomos, ningunea la investigación y la ciencia, abandona a las personas dependientes y a quienes les atienden, arrincona la cultura, deteriora los servicios públicos y asesta un duro golpe a la educación y sanidad pública. Cuestiona o niega derechos y libertades en una acusada deriva autoritaria. Exhibe una voluntad enfermiza de perseguir a los sindicatos y colectivos de representación ciudadana. Se obsesiona con el déficit, olvida la inversión pública, la actividad económica y el empleo. Camina inexorablemente hacia los 6 millones de parados a finales de 2012 y todo ello para tratar de encontrar la confianza de los mercados financieros y de la Unión Europea, que no solo no logra, sino que recibe a cambio humillación y desprecio. En este contexto, Canarias es uno de los territorios del Estado y de la Unión Europea que presenta las cifras más dramáticas con un 33,1% de paro. 288.666 parados y paradas, donde un 54% son jóvenes, menores de 35 años y más de 1/3 de nuestra población está en riesgo de exclusión social. Ha llegado el momento de decir basta. Así lo demuestran miles de ciudadanos y ciudadanas que salen a la calle en distintos puntos del país, quizás por primera vez en mucho tiempo, para defender sus derechos. El 29 de marzo y el 19 de julio fueron millones de personas las que llenaron las calles de España para rechazar los recortes del Ejecutivo. No vamos a parar. En septiembre, las organizaciones que hemos participado en la cumbre nos proponemos intensificar la movilización social y democrática para hacerla más contundente y masiva. Recurriremos a todos los instrumentos que la Constitución pone en nuestras manos y expresaremos el firme rechazo de la mayoría de la sociedad a unas medidas que arruinan la economía, contraen el consumo y quiebran el modelo de convivencia de los últimos 35 años. El 15 de septiembre, centenares de millones de ciudadanos y ciudadanas marcharán a Madrid, desde todos los rincones de la geografía española, para decir no a tanta injusticia. Y en Canarias también se realizarán en esta misma fecha grandes manifestaciones en las principales ciudades del archipiélago. De inmediato, emplazaremos al Gobierno a que no prolongue ni profundice una política tan ineficaz como injusta y convoque un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie sobre las medidas aprobadas. Si no lo hiciera, seremos las organizaciones de la Cumbre Social las que llevemos a cabo la convocatoria de una consulta popular y con el resultado de la misma actuar en consecuencia. Así no se puede seguir. Emplazamos igualmente al Gobierno de Canarias a que se defina, que diga a la población canaria qué tipo de políticas son en las que cree, en las continuistas del Estado o en las de un modelo social y económico que no excluya ni a la población inmigrante, ni a la juventud, ni a las personas dependientes y que genere oportunidades para todos y todas, instando decididamente a los poderes económicos, empresariales y financieros a través de la legislación autonómica para combatir de forma clara el fraude fiscal y favorecer el afloramiento de la economía sumergida, así como propiciar el estímulo político y económico suficiente para que fluya el crédito a las familias y a las medianas y pequeñas empresas. Que la cumbre social nace con voluntad integradora, es decir, que ahora mismo
a niveles de España la cumbre organiza o agrupa a 150 organizaciones y que en Canarias tenemos la voluntad de que sigan incorporándose todas las organizaciones que asuman los mismos postulados. Que después de tanto recorte y los que están por venir, yo creo que ya no hay cuerpo que se resista. Y la inmensa mayoría de la sociedad española y también canaria quiere utilizar las herramientas que tiene para rechazar este tipo de políticas. Bien lo ha demostrado que las movilizaciones han ido de forma ascendente, cada vez son más los que quieren mostrar su rechazo con las herramientas democráticas que tenemos encima de la mesa. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún tipo de temor a seguir convocando movilizaciones y seguir estimulando a la ciudadanía que la mejor herramienta que tiene para rechazarla son estas herramientas democráticas, porque estamos seguros que tarde o temprano este tipo de poderes amparados en una supuesta legitimidad democrática van a tener que recular sí o sí. Y en esa tarea sabemos, y lo hemos dicho ya de hace tiempo, que esto es una lucha continuada y sostenida en el tiempo y por lo tanto vamos a seguir intensificando esa lucha. Menos desde algún medio de comunicación del gobierno, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pues esto no tiene utilidad. Sin embargo, nosotros lo que estamos comprobando es que la ciudadanía cada vez está más junta, más unida. De hecho, la cumbre social es una expresión precisamente de un fortalecimiento de la unidad ciudadana en contra de las políticas del gobierno, de alguna forma el que tantas organizaciones en el país, tantas organizaciones en España y tantas organizaciones en Canarias muestren la necesidad de confluir en movilizaciones, significa que la mayoría social de este país entiende la importancia de las movilizaciones y que, aunque esa pueda ser una estrategia de los gobiernos, una estrategia de desgaste, la impresión que nosotros tenemos, la impresión y los datos demuestran que no solo no se desgasta la movilización, sino que se amplía y tiene más fuerza, ¿no? De alguna forma, si conseguimos el sábado, que en Madrid se manifieste más de 1 millón de personas, eso puede dar una medida de la capacidad de movilización que tiene esta cumbre social y al mismo tiempo seguir diciéndole al gobierno que no nos va a desgastar por esa vía, ¿no? Pero yo creo, a título ya como UGT Canaria, que lo que ha mostrado el presidente es que está muy alejado de la realidad, especialmente de la realidad canaria, porque si hay una cosa que ha mostrado esta sociedad es madurez, al utilizar precisamente herramientas democráticas para manifestar de lo que no está de acuerdo, de lo que está en contra. Lo ha hecho con las diferentes manifestaciones para decir que no está de acuerdo con los recortes no solo del Estado, sino también del Gobierno central. Y bajo nuestro punto de vista, querer enmarcarlo o vincularlo a lo que ha pasado en Cataluña también lo aleja mucho de la realidad, porque yo le quiero recordar que sí, que nosotros estamos de acuerdo en que podemos empujar para exigir más autonomía, nunca un independentismo como a lo que él quiere vincularlo, porque me parece que es un discurso ya un tanto oportunista y también un tanto trasnochado. Esa es la opinión de UGT Canarias y queremos hacerlo valer porque yo creo que los estados de autonomía todavía están por desarrollar de forma general y en Canarias de forma muy particular, porque a lo que nos tiene acostumbrado este gobierno de Canarias es aplicar la capacidad ejecutiva pero no la legislativa. Y aquí nos podría decir a todos los canarios y a todas las canarias qué legislación específica quiere para Canarias en materia educativa, en materia sanitaria, en materia de protección social, en materia de medidas urgentes para ponerle freno a tanto desempleo juvenil y muchísimas otras cosas, y también en materia de economía sumergida y de fraude fiscal. Sin embargo, esa es la gran ausencia de este gobierno de Canarias, que lo único que quiere aplicar con una ley electoral que siempre le da una X fija en todas las quinielas de composición de gobierno, qué es lo que quiere hacer y llevar a cabo en nuestra comunidad autonómica, sobre todo para decirle a los empresarios
que están actuando con suma irresponsabilidad cuando el año 2011 se creó al 2,1%, lo que hicieron fue destruir empleo. Eso es la tarea que nosotros queremos que lleve a cabo el Gobierno de Canarias y no estar continuamente aludiendo a que los verdaderos, que también es un discurso que han tenido no beneficiarios, lo llegó a decir en su momento sobre el personal sanitario, que eran personas que eran, no recuerdo muy bien, como que estaban por encima de sus posibilidades, intentando criminalizar también al empleo público, ¿no? Yo creo que la tarea del presidente del gobierno en este momento es otra. El social se inicia con eso, con la intención de aglutinar a la mayor posibilidad de organizaciones sociales, sindicales, etc. Evidentemente, este es un primer paso. La marcha hacia Madrid el sábado, que nosotros en Canarias replicamos con las marchas en Las Palmas y en Tenerife, es el primer paso de una serie de movilizaciones que se podrán ir desarrollando a lo largo de los meses, ¿no? Porque en definitiva la constitución de esta cumbre lo que pretende es que cambien las políticas del gobierno. Por lo tanto, el calendario de movilización que se va a desarrollar va destinado a modificar las políticas del gobierno. O sea, no son, digamos, cuestiones puntuales, testimoniales en un momento determinado, sino que pretende conseguir la modificación de las políticas del gobierno. Y la forma que puede ser pidiéndole un referéndum o pidiendo, en caso de que no lo convoque, pidiendo elecciones anticipadas o utilizando otras herramientas que los sindicatos y los ciudadanos tenemos, como puede ser en un momento dado la huelga general u otro tipo de herramientas que nosotros tenemos. De alguna forma, el calendario lo que hace es empezar un recorrido destinado a modificar las políticas del gobierno que son tan lesivas que nosotros consideramos que van a arruinarnos a todos y que van a posponer la salida de esta crisis durante muchos años, digamos, hipotecando e incluso arruinando legislación laboral, legislación social e incluso libertades ciudadanas, ¿no? Entonces, ante esa, digamos, política del gobierno, nosotros planteamos un calendario de movilizaciones para obligar al gobierno a modificar esa política. En principio, lo que nos parece fue una actuación de mala fe de la empresa, en el sentido de que parecía que podíamos llegar a un acuerdo porque se había hecho un esfuerzo por parte de los trabajadores en salarios y en otro tipo de beneficios para evitar el despido, y sin embargo la empresa terminó decidiendo el despido de los trabajadores. Evidentemente nosotros vamos a desarrollar todas las acciones posibles, desde acciones judiciales hasta acciones de tipo sindical, como la huelga y otras acciones que podamos tener. O sea, evidentemente vamos a hacer, porque en definitiva consideramos que hay un acto, digamos, de mala fe de la empresa que pretende, o sea, que a sabiendas de que hay otras soluciones, ha optado por la solución del despido.